La semana pasada comenzamos a hablar sobre la adoración, cómo exalta a nuestro Dios. Hablamos sobre lo que era magnificar a Dios, lo que esto significaba y además de cómo hay poder en la adoración y en la alabanza colectiva. Hoy continuamos, mis queridos hermanos, con el segundo punto de este mensaje. Y tenemos la adoración que nos lleva a un lugar de altura. Es allí donde tenemos que llegar. Dios nos llama a llegar a un lugar de altura. Ahora preguntamos, ¿queremos llegar a ese lugar en esta mañana? Mis queridos hermanos, es otra de las razones por qué la iglesia debe reunirse para adorar al Señor y alabarle, reconocerle, rendirle honor y llegar a Él por medio de la adoración. Este lugar, mis queridos hermanos, más alto lo describe, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Y ustedes miran, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿dónde? En los lugares celestiales. Hermanos, la adoración nos eleva a un lugar de altura porque nos lleva a los lugares celestiales. Es decir, bendecimos al Señor, le reconocemos por su grandeza, por cuántas cosas podemos reconocer al Señor, por su misericordia, por su amor, por su santidad, ¿verdad? Porque ha sido un Dios bueno con nosotros. ¿Cuántos decimos amén a esto? Amén. Gloria al Señor. Y al hacer esto, mis queridos hermanos, nos prepara el Señor para poder salir al mundo y vencer. Así que la adoración colectiva, mis queridos hermanos, es muy importante, y reconocer que nuestros recursos vienen de ese lugar. Este es, yo diría que es la esfera espiritual donde está la capital del universo. Y allí vienen nuestros recursos, nuestras bendiciones, y están allí en los lugares celestiales. Tenemos acceso a ellas por medio de la intimidad con Dios, de la oración, de la adoración al Señor. Uno de los principios fundamentales de la Sagrada Escritura es que todo en el reino físico, el reino que nosotros estamos viendo, sintiendo en el mundo físico, es iniciado o es influenciado por el reino espiritual. ¿Escuchó bien eso? Es decir, todo el reino físico, si no es iniciado, es influenciado por el reino espiritual. Miren, la mayoría de nuestros problemas, de nuestras luchas, de nuestras necesidades, las experimentamos en el mundo físico. Pero si no tenemos acceso a los lugares celestiales que el Señor tiene para nosotros espiritualmente, pues entonces vamos a estar limitados solamente al nivel físico, que siempre es temporal. Así que, hermanos, si queremos arreglar algo que está mal en el reino físico, pero afectado por el ámbito espiritual, ¿a dónde hay que ir? A los lugares celestiales. Allí hay que llegar, mis queridos hermanos. Y la adoración colectiva nos ayuda, nos llama a llegar a ese lugar celestial que el Señor tiene para nosotros. Pero sí, nosotros vemos que, por ejemplo, una mala actitud, por decir así, por dar un ejemplo, puede manifestarse con, digamos, malas palabras, malas acciones, malas decisiones, etc. Pero esos son el fruto. Esos solamente son el fruto, no la raíz del problema. Y por lo tanto, tenemos que ver que donde hay conflicto de cualquier tipo, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en su ambiente donde usted se está desarrollando, estudiando, demás, en las iglesias también. La realidad es que si usted está débil espiritualmente, usted lo va a reflejar de alguna manera en su actuar y en su hablar. Pero si nos humillamos delante del Dios Todopoderoso, con corazones humildes, delante de Dios sinceros, y buscamos su gracia, y buscamos
de esas bendiciones que están en los lugares celestiales, mis queridos hermanos, entonces llegaremos a la raíz del problema y el Señor nos va a bendecir. Y no importa las circunstancias, cuán difíciles sean. Y las hay. Y ahora la estamos viendo en algunos casos en nuestra situación que estamos viendo post pandemia, si así podemos decirle. Y en nuestra iglesia estamos viendo una crisis tremenda, difícil. Pero, como decía la canción, parece que estamos en un valle donde hay huesos secos. Pero aquí estoy, Señor, y sabemos que tú nos vas a levantar porque tú eres un Dios grande y nuestra mirada está puesta en ese lugar celestial. Y mis queridos hermanos, es poderosa la adoración a Dios con esa fe, con esa mirada que podemos ver de cerca al Señor. Y miren, hay una gran diferencia entre venir a la iglesia por un compromiso, solamente por quedar bien con alguien, o venir a la iglesia, por ejemplo, porque quiero tener un encuentro con Dios. Quiero verte, Señor, cara a cara. Quiero experimentar tu presencia en mi corazón y en mi mente. Y cuando es así, entonces salimos bendecidos. Nuestras actitudes cambian, nuestra manera de ver las cosas, aún los problemas, lo vemos de otra manera diferente. Aunque estemos en un valle, podemos ver que hay una cima de la montaña que nos espera. Hermanos, la adoración nos eleva a un lugar de altura porque nos lleva a ver a Dios cara a cara. Nos acerca mucho al Señor. ¿No les ha sucedido a ustedes que han creído conocer a una persona bien y después de un tiempo han descubierto que realmente no les conocían o no le conocían? Eso pasa, ¿verdad?, en las relaciones humanas. Y no es hasta que llegamos de verdad a conocer a una persona en que podemos nosotros disfrutar de esa relación o no tener relación con esas personas. Pero sí, después, hermanos, si ustedes miran el ejemplo de Job, después que Job pasó, ¿recuerdan las experiencias de Job? Miren que Job tuvo pruebas. Yo no creo que haya una persona acá que se atreva a decir que ha tenido las mismas experiencias de Job. Fue algo único. No solamente perdió a sus 7 hijos, sino perdió sus propiedades, perdió toda su riqueza y perdió su salud. O sea, ¿cuánto más? Pero Job, después que pasó todo eso, mis queridos hermanos, que tuvo todas esas tribulaciones, ¿saben lo que Job dijo, hermanos? Y miren, les voy a decir, para que tengan esto en mente antes de que vean el pasaje bíblico, Dios ya había declarado, antes de que Job entrara en todas estas pruebas, de que Job era el hombre más santo en toda la tierra. ¿Qué les parece? Pero miren lo que él dice ahora, algo que nos puede estar pasando a nosotros o nos ha pasado. De oídas te había oído. ¡Wow! El hombre más santo de toda la tierra delante de Dios. Y decía, aquí llegó a decir, Señor, yo sí te oía, pero era como algo así superficial, algo de pasada. No había profundizado en mi corazón, no había hecho raíces profundas. Pero dice que ahora, después de toda esta aflicción, dice, ¿mas ahora qué, mis queridos hermanos? Mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Alguien quiere aflicción? ¿Alguien quiere pruebas? Yo no las quiero. Pero ¿saben lo que he aprendido? Que es tan necesaria, aunque yo no las quiero. A través de ella el Señor nos cambia. Nos transforma y nos hace como Él quiere que seamos. Bendito sea, Señor. Bendito sea por las pruebas. ¿Saben? Esto me hace recordar el testimonio de quien llegó a ser uno de los más grandes predicadores y muy alguien que es muy reconocido entre los bautistas. Me refiero a Spurgeon, Charles Spurgeon. Y me recuerda porque él era joven, iba a la iglesia de su padre,
adorar como acostumbraba los domingos, pero vino una tempestad de nieve tan grande que no lo dejaba seguir avanzando y decidió colocarse ahí en una iglesia pequeñita que había, y entró allí. Dice que solamente habían como máximo 15 personas, y el pastor no fue, seguro que por la tormenta de la nieve, y predicó un hombre laico, delgado, alto. Él dice incluso que en algunas palabras no las decía bien, y dice que el sermón duró 10 minutos, pero fue el día que vio a Dios, porque el hombre usó el pasaje de Isaías 45:22 y no hacía más que repetirlo, que decía: mirad a mí y sed salvo. Y apuntó hacia él y decía: joven, te veo como miserable, mira a Jesucristo, míralo, mira al Cristo que estaba en la cruz, que estuvo en la cruz del Calvario, que resucitó, al Cristo que está a la diestra del Padre. Hermanos, cuando vemos a Dios de cerca, es el momento de verdadera bendición. No se vaya de este lugar sin ver al Señor. Bueno, pues Job fue transformado y fue elevado a un lugar más alto, a un nivel espiritual superior, pero tuvo que pasar por las pruebas. No podemos venir a la iglesia como si esto fuera esas citas ciegas, ¿no?, de los que se buscan para casarse y demás, ¿no? No es así, ¿no? Esta gente llegan ciegamente, sin conocer, y ya hacen compromiso y se casan. El problema es que eso no es realmente conocer a las personas. Venir a la iglesia a ver a Dios cara a cara, íntimamente, conocerle. Claro que hay un proceso de crecimiento a través de su palabra, ¿verdad?, y la adoración. Pero temo que una gran cantidad de cristianos no siempre llegan a los lugares celestiales en la adoración. En los primeros capítulos, si ustedes recuerdan, de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le habló a aquellas 7 iglesias que estaban allí representadas en los candeleros o las lámparas. Y si ustedes recuerdan, mis queridos hermanos, cómo terminó el Señor de hablarle a cada una de esas iglesias, porque el Señor sabe que no todos oyen con el corazón, no todos oyen con esa profundidad espiritual. ¿Cómo decía el Señor a cada una de las iglesias? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es lo que diga el pastor que está predicando, es lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de la palabra. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, Dios está hablando a su iglesia, mis queridos hermanos, y le habla a aquellos que están conectados, a aquellos que están buscando estar conectados y cerca del Señor. Miren cómo Pablo dijo a los creyentes en este hermoso pasaje, dice: en quien todo el edificio, que es refiriéndose a la iglesia, no a las paredes en sí, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que Dios quiere que nosotros entendamos que somos parte de una gran obra, de una gran misión. Aunque seamos un grupito pequeño acá, pero somos parte de esa gran obra, y en la adoración nosotros podemos ser bendecidos cuando nos unimos y experimentar la gracia del Señor. En tercer lugar, mis queridos hermanos, la adoración debe ser una prioridad. ¿Lo es en tu vida? ¿Lo es en tu vida, mi querido hermano? Sí, estamos viendo a muchos cristianos como intermitentes. Me decía los otros días un pastor, hablando con él de estas cosas, me dice: yo tengo muchos miembros que son como el arbolito de Navidad. Y yo dije: ¿cómo que el arbolito de Navidad? Bueno, él me dio una descripción de todos los colores de las luces, que ahora no las tengo anotadas, pero me dijo: están las luces intermitentes que encienden y apagan. Yo tengo así un montón de miembros que están hoy y no están el próximo domingo. Vienen un domingo y faltan 2, y vienen 2 y faltan 1, y son intermitentes.
Y claro, hermanos, de verdad yo sé que hay situaciones especiales, pero el cristiano tiene que tener un compromiso con el Señor y adorarle como una cosa de prioridad. Recuerden que la semana pasada mencionamos lo que le pasó al salmista en el Salmo 73. Dijimos que el salmista estaba como frustrado, estaba desesperado por todos los problemas y los conflictos, y estaba viendo una cosa que a veces vemos nosotros, que los malos prosperan y los justos sufren. Y él estaba afligido con todo eso. Pero dijimos también que en ese salmo, cuando él va al templo a adorar a Dios, cambió su perspectiva. Es decir, adoró al Señor en el santuario y comenzó a ver las cosas con un discernimiento espiritual. ¿Qué les parece? Bueno, la iglesia experimentó lo mismo en Hechos de los Apóstoles. Si ustedes recuerdan, ¿quiénes eran? Pedro y Juan fueron, lo metieron en prisión por predicar el Evangelio. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia se reunió en oración y alabanza a Dios. Algo maravilloso. Bueno, dice la historia que terminaron soltando, claro, los amenazaron, ¿no? Para que no predicaran más, pero ellos fueron puestos en libertad. Y miren lo que dice que sucedió cuando estuvieron unidos en adoración y alabanza a Dios. Dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo cuando fueron por primera vez llenos del Espíritu Santo hablaron en lenguas? Porque llevaron el Evangelio a todos los idiomas. Ahora no hacía falta esto. Ahora lo que había que hablar con coraje, con valor, sin miedo a las autoridades, sin miedo a la persecución. Y yo creo que cuando la iglesia adora al Señor y está unida en la adoración y entiende su misión, la iglesia como resultado va a querer compartir a Cristo con otros. Eso es lo normal. Es decir, una de las evidencias de que el Señor ha estado en medio de nosotros, que usted ha visto al Señor de cerca en su adoración, es que usted va a sentir una inquietud por hablarles a otros de Cristo, por invitar a otros a escuchar la palabra. Bueno, la iglesia fue entonces levantada a los lugares celestiales en ese momento, ¿no? Como ustedes pudieron ver ahí. Pero bueno, cuando hay hambre espiritual, mis queridos hermanos, cuando hay hambre y sed de las cosas de Dios, venimos a buscar lo que necesitamos. Cuando no hay hambre y sed, no. Miren, un bebé que, por ejemplo, empieza a llorar, usted le da un chupete y si se queda tranquilito, bueno, sabemos que no era hambre, no es así. A ustedes que son madres que saben de esto, porque cuando tiene hambre, miren, mis queridos hermanos, son capaces de desesperar al mundo alrededor, de volcarlo al revés, de volver al mundo alrededor un caos por tal de que le den la leche que él necesita el bebé. Pero lo que quiero decir con esto, que nosotros debemos de tener esa misma hambre, esa misma sed por las cosas de Dios. ¿Qué está pasando entonces? Hay algo que está interrumpiendo en nuestra vida, algo que está tomando prioridad, que no sentimos esa hambre. Tenemos que tenerla, mis queridos hermanos. Es más, ustedes recordarán bien que una de las bienaventuranzas que el Señor dijo es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay una historia interesante en Éxodo capítulo 17, en que Israel entró en guerra con los amalecitas. No sé si ustedes recuerdan eso. Y miren cómo son las cosas. Dios quería que el enfoque estuviera en el lugar celestial. ¿Y cómo lo hizo? Le dijo a Moisés: levanta la vara y manténla bien en alto. Pero trate usted de levantar su mano sin ninguna pesa. Levante su mano por 10 minutos a ver si usted puede seguir aguantando su mano o sostenerla en alto. Usted va a notar que se le va a cansar la mano, ¿no es así? Bueno, imagínense, era una guerra que duraba mucho tiempo y
Moisés levantó la vara, pero no demoró mucho en que la mano se le empezara a caer. Y cuando tenía la vara en alto, vencía a Israel y estaba tomando ventaja. Cuando se le caía la mano, todo lo contrario, los amalecitas avanzaban y triunfaban. Pero bueno, Aarón y Hur se dieron cuenta de ese detalle y vinieron corriendo, sentaron a Moisés en una piedra y ellos, para no tener que ellos levantar tanto las manos, bueno, el asunto es que le sostenieron, uno por un lado y el otro por el otro, la mano, y así prevaleció Israel. Hermanos, era la idea de que había que buscar desde arriba el poder y la fuerza que Dios daba. Así que mientras las manos de Moisés fueron dirigidas hacia el cielo, Dios cambiaba las cosas en la tierra. ¿Qué les parece? Hay un mensaje allí para nosotros hoy, mis queridos hermanos. Cuando tocamos el cielo, cuando llegamos allí, el Señor cambia las cosas aquí. Y bueno, llegamos a veces a los cultos abatidos, cansados, cargados de muchas cosas, problemas y pruebas y demás. Pero por eso nos necesitamos unos a otros. Una de las cosas que esa historia también nos dice es que así como Aarón y Hur vinieron y ayudaron a sostener, nos sostenemos unos a otros con la adoración, con la alabanza, con el estar presente, con el servir de una manera o de otra. Es tan importante esto para la iglesia. Finalmente, mis queridos hermanos, la adoración y la alabanza nos conecta con el poder de Dios. Y me encanta cómo Pablo vincula esto de la adoración y el poder de Dios en este pasaje tan claro que no hay que explicarlo mucho, pero lo vamos a leer. Dice así la palabra, síganme con su vista. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a qué cosa, hermanos, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, es así como nos sostenemos unos a otros, ¿no?, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hay un discernimiento, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, ¿qué, hermanos? Llenos de toda la plenitud de Dios. El Señor quiere que estemos llenos, no vacíos, llenos. Y esto lo podemos hacer en el Señor. Así que no es un asunto, si miramos aquí, que es un asunto privado a personas aisladas, no. Es decir, cuando ustedes ven que el Señor mandó, aquí está está en plural, por cierto, es el cuerpo, es la iglesia. Cuando el Señor mandó al Espíritu Santo, no dijo, bueno, vayan cada cual a su casa y yo se los mando así a cada uno allí desde su casa, ¿no? No hizo eso, sino los pidió que estuvieran reunidos, y lo mandó a la iglesia del Señor. Dice también Efesios 3:20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Wow! ¿Usted oyó eso, hermano? Yo me quedo, ¡wow! Porque Él quiere dar más de lo que nosotros hasta pedimos. Hay algo entonces a veces que interrumpe lo que Él quiere darnos. Es como si Él dijera: yo quiero medir cuánta adoración tú tienes hacia mí, cuánto tú llegas hasta el cielo, a los lugares celestiales, para yo decidir cuánta lluvia te voy a enviar de bendición. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, experimentamos el poder de Dios juntos. Es muy importante esta realidad. Hay poder en el culto de adoración, porque Dios honra y Dios bendice la adoración de su pueblo.
Así que tengamos esto presente como prioridad. También experimentamos las bendiciones de Dios juntos. Hay un pasaje en Zacarías 14, un texto muy interesante también. Pero bueno, para hacer un resumen rápido, en este caso el profeta está hablando de la época de la gracia en Cristo Jesús. Yo sé que algunos lo aplican a otra cosa, pero es decir, a un futuro que no ha llegado, pero entiendo que tiene que ver con esta era de la gracia en Cristo, porque Cristo reina en los corazones de su pueblo. Ustedes saben que el concepto de iglesia no existía, no existe en el Antiguo Testamento. Esto viene a revelarse, a darse a conocer en el ministerio de Cristo y después de la resurrección. Estaba escondido. Pero cuando habla del pueblo de Dios, está hablando de un solo pueblo que es de Dios. Zacarías 14, 17 dice así: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Oyó esto, hermano? Es decir, como si Dios estuviera diciendo, depende de cómo ustedes lleguen acá arriba con la adoración, así será la bendición. Bueno, la palabra lluvia o la lluvia es un símbolo de las bendiciones de Dios. Hay un himno que me vino a la mente ahora que dice lluvias de gracia, ¿no? De bendición. Esto es lo que es las bendiciones de Dios. Pero todo esto porque adoramos al Señor y le vemos cara a cara. Hermanos, si Dios es suficiente para nosotros, si Él es todopoderoso, entonces seamos un pueblo que le adore, que le busque cara a cara. El Señor está diciendo, estoy buscando a ver cuál es tu adoración para determinar cuánta lluvia te voy a enviar. Y a medida que avanzamos en la semana, al salir de aquí, nos enfrentamos a las pruebas, a las dificultades. ¿Cuántos vamos a trabajar mañana en los lugares que tenemos que ir, verdad? Tenemos que ir a trabajar. Y bueno, algunos están retirados, pero siempre hay luchas, siempre hay pruebas y siempre hay dificultades. Pero nos prepara, hermano, nos prepara la adoración al Señor y estar unidos alabando al Señor. Y a medida que hacemos esto, pues el Señor nos va preparando. Así que, hermanos, podemos traer los desalientos, podemos traer todas las pruebas, las aflicciones y convertirlos en victoria, porque el Señor es maravilloso. ¿Has visto así a Jesucristo? Grande, poderoso, maravilloso. ¿Has visto a Cristo que te llama a subir a los lugares de altura? Míralo como el Dios lleno de toda la gracia. ¿Quieres hacer esto en esta mañana? Antes de salir de aquí, venir en tu corazón y venir ante el Señor con arrepentimiento, con obediencia, con entrega y con deseo de servirle. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.